Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy vamos a revisar, ajustar la función de sobrecorriente residual direccional con el código ANSI 67N. Si la función fuera 67 significaría que es de fase, que sea N significa que es residual, para fallas a tierra. Bueno, la función de sobrecorriente residual direccional, o 67N, además de ser utilizada como función de respaldo a la protección de distancia, es decir, siendo la protección de distancia como la protección principal, y la 67 entregaría respaldo solamente en fallas monofásicas o bifásicas a tierra, será aquella que ofrezca el respaldo para fallas residuales con impedancia en las líneas adyacentes o inclusive en la propia línea. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nuestra función principal es la protección de distancia, la protección de distancia no operaría ante fallas en la línea con impedancias de fallas muy altas. Es por ello que la función de sobrecorriente residual no entregaría el respaldo y operación ante ese tipo de líneas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ajustar una función 67N en esta línea, en específico en este paño de acá. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar o la explicación de lo dicho en el texto. Yo voy a generar una falla, o primero que todo, entendamos que ya está modelada la función de distancia, con tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y la función 67 nos entregaría un respaldo a esta función 21 ante fallas con alta impedancia. Por ejemplo, yo voy a hacer una falla en la línea con alta impedancia. A una falla del 50%, una falla monofásica con 50 ohms. ¿Por qué con 50 ohms? Porque el coordinador, cuando uno realiza un estudio de coordinación y ajuste de protecciones, nos pide fallas monofásicas y bifásicas a tierra con resistencia de 0, 25 y 50 ohms, de tal manera que cubra todo tipo de falla. Por lo tanto, al ejecutar esta falla, observo el gráfico XR y veo que la protección de distancia, la cual debería mostrar operación porque estaría protegiendo su propia línea, no me muestra operación, dado que la impedancia de falla cae fuera de la zona de protección. Y es por ello que la función 67N me debería entregar el respaldo suficiente para poder validar que opere ante este tipo de falla. Entonces, como punto principal, veo el criterio de ajuste de esta función. La teoría me dice que uno debe proponer habilitar una función de sobrecorriente residual direccional con una característica de tiempo inverso, es decir, una curva, en donde la corriente pickup va a ser ajustada al 10% de la corriente nominal del transformador de corriente. Y el tiempo de operación, o el dial, va a ser tal que permita coordinar con las protecciones de las subestaciones aledañas, generando los 30 milisegundos de paso, y también operar en tiempos de zona 2, ante fallas remotas. Es decir, yo para poder ajustar el tiempo, de esta curva, de este paño, ante fallas acá debería ser en 600 milisegundos o 400 milisegundos, que son los tiempos que se maneja más o menos en la zona 2. Por lo tanto, ¿qué me dice? Yo lo ajusto. Veamos que primero tengo que ver de qué valor es el TC. Reviso y el TC es de miles a 1. Por lo tanto, dado que es el 10% del valor nominal del TC, sería 0,1 por 1000, lo cual sería 1000 amperes primarios. Esto en valores secundarios, que son los valores que tengo que ajustar en el relé, sería 0,1 amperes secundario. Por lo tanto, voy a generar ese modelo de relé acá. Me voy al paño y agrego el elemento relé, que lo hago al pinchar acá abajito, le pongo OK y voy a poner función 67N. Acá la nomenclatura es a criterio del proteccionista, pero como recomendación es mejor siempre poner el paño, relé y función. Es decir, si fuera el paño J1, relé, por ejemplo, un 7SA, 7SA6, 67N. Simplemente para hacer ordenado.
Pero en este caso, para efectos prácticos, lo voy a dejar así. Entonces tenemos que seleccionar el relé. Como bien recordarán, DeepSilent tiene una librería en donde tiene todos los tipos de relé. Por lo tanto, yo voy a generar o ir a buscar un relé 67N que a mi modo de ver, o lo que yo con mi experiencia he concluido, es que las funciones de sobrecorriente es mejor modelarlas con relé genérico porque el principio de operación es el mismo. Ya ahí la función de distancia prefiero modelarla con la marca propia del relé porque tiene características gráficas distintas y parámetros distintos en cierto tipo de marca. Pero como esta es una función de sobrecorriente, me voy a ir al modelo genérico, que está en protección, relé, genérico, y voy a ajustar la función 67. Como bien mencioné, me tengo que traer el elemento o el tipo del relé a mi librería. Por lo tanto, lo copio y lo voy a pegar. Lo selecciono y le pongo OK. Entonces esto ya queda configurado. Ahora necesito ver parámetro por parámetro. Que el TC sea el TC del paño, que se ve que sí está asociado. El TP también, porque el TP me va a generar la direccionalidad. Pero si no tuviera TP, sería simplemente una función 50 o 51. Me voy al cubículo de medida y seteo. Es decir, tengo que es 1 y el voltaje nominal, si mal no me equivoco, era 100. En el secundario, ¿cierto? Entonces le pongo OK. Me voy a revisar esto por si acaso. Exacto, 100. Después me voy a ajustar directamente. Entonces, primero tengo que ver cuál sería mi dirección de disparo. No tiene ninguna, por lo tanto sería directamente una función 51. Entonces le pongo forward para que mire hacia el equipo protegido, que sería la línea, y le pongo la curva de standard inverse, que es la curva típica que se pone. El ajuste es el que vimos en el documento, que sería 0.1 secundario. Y le vamos a dejar un dial de mientras, porque no vamos a revisar tiempo todavía, queremos ajustar de 0.1. Las otras dos etapas, que son netamente etapas de tiempo definido, por el momento no las vamos a ajustar, pero puede que más adelante le muestre una opción donde, o cómo, o qué criterio usaría yo para poder ajustar en este tipo de línea. Entonces lo voy a dejar fuera de servicio y la voy a dejar fuera de servicio. ¿Qué más? Nada más. Entonces quedaría ajustada. Quiero ver si opera o no opera ante ese tipo de falla. Entonces le voy a poner show y voy a hacer un gráfico de tiempo corriente. Lo dejo a la derecha y genero la misma falla, es decir, una falla en la línea que ya está ajustada al 50%. Le voy a poner una falla sin resistencia para ver si opera. Ok, aquí pasa algo que me debería mostrar operación porque estaría cayendo dentro de la curva, por lo tanto en este punto debería operar, pero no opera. ¿Esto por qué se debe? Se debe producto de la direccionalidad. Si bien es cierto, revisamos que el TC mire hacia la línea, que va a ser el branch en este caso. Siempre van a haber dos medidas, branch o busbar. En este caso, el TC que está en la línea siempre tiene que mirar al branch y acá está mirando hacia el branch. Entonces no va por ahí el problema. Y dentro de la función 67N, el mismo ajuste dice forward, es decir, hacia adelante. Entonces tampoco debería haber problema. ¿Dónde radica esto? En el ángulo de que dice voltaje de polarización y voltaje de polarización. ¿Qué pasa? La teoría me dice, voy a abrir un poco esto, a ver nuevo. Bueno, en estricto rigor, al ser una función direccional, tengo que generar un gráfico con dos ejes, ¿ok? En donde, con dos ejes, en donde tengo que graficar la corriente. Es decir, en qué parte de esta gráfica, en qué parte de los cuatro cuadrantes se encontrará el vector de corriente una vez realizada la falla. Por ejemplo, si la falla o la corriente fuera en el cuadrante 1,
¿Qué me dice la teoría? Tú tienes que generar un ángulo de 90 grados con el respecto al valor de corriente. Es decir, si la corriente estuviera en este cuadrante, yo tengo que generar 90 grados con este. Es decir, así. Y genero todo un semiplano en donde sería de operación hacia adelante. Por lo tanto, tengo este semiplano y este semiplano. Por lo tanto, todo esto sería forward y todo esto sería reverse. Porque donde cae el vector de corriente es hacia adelante. Tras ese sería reverse. El manual del relé, o los manuales del relé, siempre me muestran esta gráfica y me dicen cuál sería el ángulo apropiado de operación. Que puede ser 30, 60, 10, 5, etc. Yo recomiendo dejarlo siempre el ángulo de torque, digamos, que se le conoce acá, por ejemplo, si nos vamos a pinchar acá directamente, voy al relé y me voy acá. El ángulo de torque sería el ángulo que tendría de desfase el voltaje con respecto a la corriente. Es decir, supongamos que el voltaje, la corriente cae en este semiplano. Entonces tengo 90 grados para la izquierda y 90 grados para la derecha en donde puede caer el voltaje también. Entonces si cae acá, justo en el 90 grados, debería mostrar la operación porque seguiría siendo forward, aunque sería el límite. Ahora, ¿en qué casos no podría ver si que independiente que yo le ajuste 90 grados o el ángulo de torque que sea con tal de que quede en este semiplano? A medida que yo aumente la resistencia a falla, el voltaje se va a ir distanciando un poco más de la corriente o bien se va a ir achicando el valor del voltaje. Me explico. Yo acá tengo una corriente de operación que está ajustada a su valor mínimo, 10 amperes primario, y tengo un voltaje de polarización que va a ser 1 amper secundario, es decir, 4 volts, 4000 voltios, 4 kilovoltios. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Si el voltaje cae bajo este valor, es decir, cae más bajo de los 4000 volts, no va a operar independiente que el ángulo de torque con respecto al voltaje forme 90 grados. ¿Por qué? Porque yo estoy ajustando que el voltaje de polarización tiene que estar en un valor mínimo para poder operar. Entonces, si cae bajo ese valor, no debería operar. Entonces, siempre recomiendo ajustarlo a el valor más bajo posible. Ok, pero ¿cómo veo esto en el design? Escapo de acá. Tiro nuevamente la falla, ok, y pincho y voy a mostrar un vector plot. Que voy a ver, ¿por qué no me ve esto? Show the file. ¿Dónde está esta variable de la falla? Debería. Bueno, se me olvidó mencionar que cuando uno realiza un estudio de coordinación y ajuste de protecciones, el Coordinador Eléctrico Nacional solicita en su carta de escenario mínimo puntos de falla para poder verificar coordinación. Estos puntos de falla suelen ser líneas de transmisión y subestaciones o barras de la subestación. Con respecto a los puntos de falla en las líneas de transmisión, el coordinador me dice que tiene que ser siempre al 5 y al 95% de la línea. Es decir, tengo que realizar dos fallas en esta línea, al 5 y al 95%. Para no hacerlo manualmente, es decir, clic derecho, calcular, y le pongo yo el porcentaje, lo que se hace en la práctica es incluir un nodo dentro de la línea al 5 y al 95, calculando su porcentaje respectivamente, para poder realizar la falla directamente en el nodo y que sea de manera mucho más fácil la verificación. Por ejemplo, pincho el nodo y le pongo acá, entonces me dice en qué parte quiero ubicar el nodo. Yo le voy a decir que me genere este nodo desde, me está diciendo desde aquí hasta acá. ¿Dónde quieres poner esto? Al 95, es decir, pongo 125 por 0.95, va a ser 118. Es decir, escribo 118.75, 119. Listo. Entonces, aquí me quedaron 6 kilómetros y aquí me quedaron los 119. Quizás pongo esto un poquito más allá.
A ver. Ahí sí. Simplemente un poquito más visual. Ahí, para que sea este. Y el otro lo voy a poner al 5%. Va a ser. Era el nodo, lo pincho. Y va a ser desde el terminal hasta acá. Son 6. Perdón, al revés. Cancelar. Lo voy a dejar donde está mejor. Porque tiene que ser el otro lado. Ese. Y el otro nodo lo voy a dejar acá. Que va a ser 119 por 0.05. 6 kilómetros. Entonces le pongo 6 kilómetros y me genera un nodo. Entonces acá tengo 6 kilómetros y acá tengo el resto de la línea. Entonces yo podría generar fallas aquí y acá. Por lo tanto, este va a ser el nodo del 5% de la línea. Y el otro nodo va a ser el 95% de la línea. Ok. Entonces, nuevamente, valido la falla, que no se vea la falla. Y efectivamente, por lo tanto, tengo que incluir. Disculpen si se corta el video. Ahora sí. Bueno, la falla quedó y no se ve. Entonces pincho la línea, clic derecho y le pongo Show. Y voy a hacer un vector plot. ¿De qué? Porque yo quiero generar este gráfico de corriente y ver dónde está el voltaje. ¿Por qué no muestra operación? Porque si no muestra, significa que está en el otro semiplano, que no forma los 90 grados ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces, acá, clic derecho, Show, vector plot de corriente y voltaje. Lo muevo para la derecha. Y si se fijan, ahí me muestra los dos vector plots. ¿Ok? Entonces, yo quiero ver. Tengo dos. ¿Cuál me sirve? El terminal I es el terminal donde uno comienza, que es este de acá abajo. Y el terminal J es donde llega. Acá. Entonces, borro el J, porque yo me quiero quedar con el I, que es el del paño de acá. Pero, visualmente, esto que está acá no me sirve. Yo tengo que ver qué está mirando el relé. Por lo tanto, yo voy a buscarlo, me voy acá, voy a la función, le pongo contenido, me abre el cubículo y voy a buscar este, B0 y 0 angle direction. Lo copio y doble clic y lo pego acá. ¿Ok? Ahora tengo que buscar la variable, que va a ser voltaje y corriente. Doble clic, others, tiene que estar magnitud y ángulo, y en magnitud voy a buscar el método completo, los parámetros calculados, y voy a buscar el voltaje de polarización y el ángulo del voltaje. Entonces lo selecciono los dos, me voy a editor, copio el de abajo, lo borro, y le pongo OK, y después lo copio abajo, para no tener que buscarlo dos veces. Y en el otro voy a buscar la corriente. Lo mismo, completo, parámetros calculados, y voy a buscar la corriente de operación en valores secundarios. Y op y el ángulo. Voy a editor, copio el de abajo, borro y lo copio acá, control V. OK. Le cambio el color y ahí está. Entonces, si se fijan, voy a ver si puedo dibujar acá. Acá. Si se fijan, yo trazo una línea, porque esta es la corriente, y el voltaje está muy por fuera de lo que debería ser. Debería estar por acá o por acá. Entonces, lo que hago es modificar el valor del voltaje hasta que caiga dentro de la zona. Entonces, voy a buscar y le cambio el ángulo de torque y lo voy a dejar en 10 grados. Lo achiqué. Porque si se fijan está en 82 y el ángulo acá está en menos 54. Entonces debería estar máximo en 30. O por ahí. Entonces le pongo OK. 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 Y el mismo punto de falla. Lo calculo y lo ejecuto.
Ok. Entonces, ¿debería estar o no debería estar? Ahí está, efectivamente. Entró. Por lo tanto, mostró operación. Ahora, debería validar en el otro extremo. Calculo el cortocircuito y también opera. Pero ya entra en la curva. Si hago una falla acá al 50%, ¿dónde cae? Acá, efectivamente. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es que me opere o voy a realizar fallas con la mayor resistencia. Monofásica, 50 ohm. Y también me muestra operación. Por lo tanto, si se acuerdan, el relé de distancia no mostraba operación porque la impedancia caía muy lejos, inclusive al 50%. Hagámoslo al 50% para que repliquemos el mismo ejercicio. Acá cae la falla y lo respalda la función 67. ¿Ok? Ahora quiero validar que lo que me dice el Word, que la barra opere en tiempos de zona 2, barra remota. Por lo tanto, tiene una falla en barra remota. Voy a tirar la falla, para poder validarlo, lo voy a tirar con una falla monofásica, además sin resistencia. Claro, me faltaría subir un poquito más el dial para que opere en 400. Entonces, si yo quiero que opere en 400 y no quiero tirar nuevamente la falla, hago check en la línea vertical, clic derecho, y le pongo set user define. Yes. Entonces quedo fijo. Entonces yo puedo mover esto y no se mueve la línea. Por lo tanto, yo podría tomar este valor y doble clic y lo podría mover hasta que llegue a 0,4. Dejémoslo en 15. Ok. Lo borro y tiro falla, que ya está seteada acá, ¿cierto? Y opera en, claro, 400. Ahora, al 5% operaría en 300 milisegundos. Lo cual no me disgusta, porque en teoría operaría primero la zona 1 instantánea, puesto que no tiene resistencia, la función 21 va a operar. Después operaría esta en respaldo, así que no operaría la otra. ¿Ok? Ahora, solamente con el fin de mostrar, yo podría ajustar otra función de sobrecorriente o otra tapa de 67N, que es una tapa de tiempo definido. ¿Cómo lo hago? Yo lo que hago generalmente, usualmente, genero la corriente de falla monofásica o bifásica a tierra más baja que pueda existir dentro de la base de datos. Entonces busco el escenario de operación donde exista el menor valor de cortocircuito y lo ajusto a ese valor. En este caso vamos a hacer el ejemplo, puesto que creo que tengo un puro escenario, que es el que más funciona, entonces lo voy a ajustar para efectos prácticos en eso nomás. Pero genero la falla para ver el valor. Tener una falla monofásica a tierra con 50 ohm al 50% de línea. Yo creo que del 50% hacia adelante opere con tiempo inverso y que del 50% hacia atrás opere con tiempo definido. Cayó la falla. ¿Qué pasó? Si se fijan, lo que yo le había explicado. La corriente está acá y puede que ya no me opere. ¿Por qué? Porque el voltaje de polarización cae fuera. Entonces, vuelvo a ajustar el valor. Como ustedes son los proteccionistas, ustedes tienen que bajarle, dejémoslo en 5 y tiremos la falla. Ok. Y ahí sí. Ahí sí mostró operación. Entonces, quedó bien ajustado. ¿Cuál es el valor más bajo que va a haber? 1634 amperes. Por lo tanto, yo me voy al relé, ahora que funciona para todo tipo de falla, habilito la tapa de tiempo definido, le pongo dirección hacia adelante y la ajusto a ese valor. Como son, no me acuerdo, era 1634. Obviamente es un aproximado. Como yo no quiero que opere
o tengo que considerar el error del TC, considero un 5%. Por lo tanto, me voy acá, voy para acá, habilito, le pongo hacia adelante y le voy a poner el valor de 1.6. 1.6. Es decir, que opere hasta, o sea, desde los 1600 amperes como para que considere un margen de error. Si es del 5% debería ser 1500, entonces le voy a poner 1.55 en estricto rigor. Ahí sí. Y el tiempo lo voy a poner en 150 milisegundos, para que sea rápido. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo puedo subir, por ejemplo, a la etapa tiempo inverso, puedo subirle para que incluso opere en 600 milisegundos. Entonces, por ejemplo, puedo dejarla en 0.2, pero la etapa tiempo definido no se me va a mover. Entonces, yo puedo generar una falla en barra y va a operar en 1600. Si puedo tener una falla sin resistencia y va a operar en 600 milisegundos, que es lo que quiero que ocurra. O puedo tirar una falla al 49% de la línea o 48% de la línea y me opera la etapa tiempo definido. Entonces ahí yo genero una coordinación en ese sentido. Bueno, eso fue todo el video de hoy día. El próximo video voy a mostrar cómo ajustar una función diferencial de línea y validar con falla interna e externa su operación.